Primera pregunta, Antonio, es muy básica, para responder muy fácil, porque como lamentablemente mucha gente no lo trata, ¿qué es Haití? Es decir, ¿cuáles serían los principales elementos que definen a día de hoy la crisis de Haití? Y luego iremos a la cuestión histórica, pero para situar un poco por qué se entiende o hay esa mirada de que Haití es un país en permanente crisis. ¿Es cierta esta mirada o es un poco exagerada? A ver, claro, la pregunta ya en sí empieza a lo grande, ¿no? ¿Qué es Haití? Como para intentar aterrizar esa cuestión que engloba tanto. Voy a intentar ser breve, ¿vale? Para a partir de aquí poder empezar a hablar de más temas. Haití, en lo básico, primero, es la primera república negra independiente de la historia de la humanidad. ¿M? Nace como país el 1 de enero de 1804, es decir, ha cumplido más de 200 años de existencia independiente. Y luego Haití es la nación más pobre de América Latina y uno de los países más pobres del mundo. Cuando se habla de Haití en términos de política internacional y de relaciones internacionales, sobre todo en la actualidad, a mí hay algo que me molesta mucho, que es que se tiende a utilizar un concepto que es el de Estado fallido. Y entonces yo estoy dedicando las últimas intervenciones que tengo en eventos científicos y las últimas participaciones que tengo en obras colectivas o artículos de investigación y así, a intentar rebatir esa imagen porque yo creo que hay que contradecir esa entelequia, ¿no? Del Estado fallido haitiano. En inglés, la expresión que se utiliza, ¿no? Que todos conoceremos, es la de failed state, y el concepto fail en inglés significa tanto fallido como el acto de suspender a alguien en un evento académico, ¿no? En un acto académico, en una prueba académica. Y yo, cuando intervengo en foros en inglés hablando de Haití, intento hacer el juego de palabras y reflexionar sobre en qué medida Haití es un estado fallido, es un failed state, o es un estado a quien todos los demás, sobre todo cuando hablo de todos los demás, hablo de las superpotencias, han suspendido en términos de considerarlo incapaz de ser dueño de su propio destino. Porque yo creo que la clave está ahí. Es un país en el que por diferentes motivos no existe el deseo de que exista una estabilidad interna, porque los intereses implicados en que el escenario haitiano se mantenga inestable son muchos y muy poderosos, y eso ayuda a explicar en buena medida la situación actual, unida a una herencia postcolonial que no le ha hecho ningún favor al escenario haitiano desde su independencia, desde antes de la independencia hasta la actualidad prácticamente. Bueno, has hablado de la primera, si no me estoy equivocando en el concepto, la primera revolución negra, la primera nación Sí, negra independiente sí, de todo el mundo. sí. Hay un hito muy poco conocido, yo me acuerdo cuando estudié, cuando todavía estaba estudiando la maestría, que nos hablaba muy por encima de la revolución haitiana como un hecho particularmente importante, particularmente paradigmático, pero muy poco estudiado. Y cuando Mm. uno entra en profundizar un poco en esta cuestión, se da cuenta de quizá la profunda conexión que había entre la cuestión de clase de esa revolución y la cuestión étnico-racial. No sé Mm. si puedes profundizar, ya a modo de introducción, esto ya es entrar directamente en materia, Sí. en qué fue la revolución haitiana y cuáles fueron sus particularidades, qué es lo que la diferencia de otras revoluciones latinoamericanas. Sí, a ver, el tema haitiano se estudió mucho en su momento cuando se cumplió el bicentenario de la independencia, pues proliferaron las investigaciones históricas de diferente naturaleza y, por ejemplo, en el grupo de investigación en el que yo participaba cuando hacía la tesis doctoral en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, un grupo que se centra en el estudio del Caribe y mundo atlántico y que dirige Consuelo Naranjo Orobio. Yo ahí hacía la tesis doctoral con Inés Roldán de Montaud y cuando estaba intentando elegir un tema de investigación, yo empecé en 2008 y me dijeron, ¿por qué no intentas analizar? Porque nosotros y otros investigadores afines hemos analizado mucho el impacto de Haití en Cuba, ¿por qué no intentas analizar el impacto de Haití en el resto del Caribe hispano? Y claro, a mí aquello me sonaba a chino porque no tenía mucha idea de lo que significaba. Y cuando te pones a investigar, pues te das cuenta de la relevancia del acontecimiento, ¿no? En sí, de la revolución haitiana. ¿Qué es la revolución haitiana? Vamos a ver. Hay que considerar dos factores. Por un lado, lo que es la isla de la Española y lo que es la parte occidental de la Española, ¿no? Lo que hoy se corresponde con Haití.
esa parte occidental de la Española es lo que en el siglo XVIII, desde finales del XVII y durante todo el siglo XVIII, se conoce como la colonia francesa de Saint-Domingue. Es una colonia francesa que nace en el Tratado de Paz de Ryswick en 1697, cuando se reconoce la soberanía francesa de manera oficial en aquella parte de la isla que había sido originalmente española. Toda la isla había pertenecido a España. Entonces, a principios del siglo XVIII, los franceses que se dirigen a Saint-Domingue y que se establecen en Saint-Domingue se dan cuenta de una cosa: estos franceses eran unos piratas, por así decirlo, y comerciantes que operaban en una islita vecina al noroeste de la isla, en Tortuga, en la isla de Tortuga, y que se dedicaban a hacer incursiones ocasionales en lo que hoy es Haití para cazar ganado y ahumar esa carne y vender la carne ahumada. Y esa carne la ahumaban en unos tenderetes, se llamaban bucan, y de ahí el nombre de estos tipos, los bucaneros, ¿no? Bueno, pues estos bucaneros franceses, cuando ya tienen la soberanía oficial de la colonia, se dan cuenta de una cosa, y es que allí o se practica la ganadería tal y como la estaban practicando, o poco más se podía hacer, porque el territorio de Haití es muy complejo, tiene una orografía muy, muy accidentada. Entonces se dan cuenta de que lo único que se puede hacer es básicamente cultivar azúcar, caña de azúcar. Es un cultivo muy agresivo, pero que responde bien a las características del suelo y a la orografía del terreno. En un momento, además, siglo XVIII, en el que el azúcar comienza a ser un producto bastante demandado en el mercado internacional. Entonces, lo que hacen estos individuos es subirse al tren de la modernidad y comenzar a desarrollar la economía de plantación. Pero claro, como la demanda del mercado mundial crece tan rápido, necesitan producir azúcar de manera masiva, y eso solamente se puede conseguir con esclavos africanos. Porque los blancos no están dispuestos a cultivar ni a trabajar en los cultivos de azúcar, porque son cultivos que exigen muchas horas de dedicación. Entonces, en estas circunstancias, como la demanda sigue siendo muy alta, es más conveniente seguir importando africanos para responder a esa demanda que esperar a que los africanos, a lo que los esclavos africanos se reproduzcan por sus propios medios, porque el ritmo de reproducción siempre va a ser más bajo que el ritmo de importación. Entonces, siguiendo esa dinámica loca, a finales del siglo XVIII, en los albores de la Revolución Haitiana, que estalla en 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, había en Saint-Domingue, en la colonia de Saint-Domingue, alrededor de 450.000 esclavos negros, unos 30.000, 40.000 mulatos, que no son mulatos, sino que son libres de color, es decir, ex esclavos que han sido liberados por diferentes circunstancias, y otros 40.000, 50.000 blancos. Es decir, los esclavos multiplicaban por 10 la cifra de los blancos, fuesen autoridades coloniales o fuesen plantadores, y la población de color en su total era muy superior a la población blanca. Y esa población esclava era 10 veces superior a la blanca, vivía en condiciones infrahumanas, porque se los utilizaba básicamente como herramientas para conseguir que la producción de azúcar fuese suficiente para atender la demanda mundial. Entonces, durante todo el siglo se va acumulando un volumen bastante grande de agravio de esa población africana que se siente mal por la situación que vive en el Caribe, ¿no? Y a eso se suma un detonante, una mecha, que es que el 14 de julio de 1789 estalla la Revolución Francesa. Entonces, cuando estalla la Revolución Francesa se da una paradoja, y es que tenemos la imagen de la Revolución Francesa como ese momento en el que las masas de París toman la Bastilla y toman también el Hospital de los Inválidos y se dirigen a las Tullerías, pero en realidad las masas parisinas son la fuerza de choque, no son, eso que tanto se estila en los últimos años, no son el autor intelectual de la Revolución Francesa. Los autores intelectuales de la Revolución Francesa son los burgueses, la burguesía, que durante el periodo de prevalencia de la monarquía absoluta y de la sociedad estamental pertenece al tercer estado, pero es el motor económico del país. Es decir, es el motor económico del país, pero no puede participar en la política, en la dirección del país, porque no pertenece al estamento privilegiado. Es esa clase la que quiere cambiar el orden de cosas, traer un orden liberal a Francia, y para eso se sirve de la masa, del pueblo, como fuerza de choque. ¿Bien? Entonces, cuando estalla la Revolución Francesa, está muy bien defender los principios de libertad, igualdad y fraternidad dentro de la Francia europea, de la Francia continental. Otra cosa es en el Caribe. ¿Por qué? Pues porque
sí, esos burgueses que están apoyando la Revolución Francesa, que en su mayoría son miembros de la burguesía mercantil francesa, es decir, burgueses que tienen intereses económicos vinculados o al comercio de esclavos o al comercio de azúcar o a los dos. Y muchos de ellos, además, son propietarios absentistas de grandes haciendas azucareras en Saint-Domingue, sobre todo en la provincia del norte de Saint-Domingue, en torno a lo que hoy es Cabo Haitiano, Le Cap Haitien. Entonces, estos individuos dicen, bueno, libertad, igualdad y fraternidad, pero para nosotros, dentro, que estas ideas nunca lleguen al Caribe y que nunca se apliquen en el Caribe. De hecho, cuando se reúne la Asamblea Nacional, por primera vez en junio del año 1789, uno de los representantes de esa burguesía, que en realidad era un aristócrata, el marqués de Mirabeau, en una intervención histórica genial, dirigiéndose a sus compañeros, y les dice, sobre todo a los que son propietarios absentistas, les dice, ciudadanos de las Antillas, cuidado porque vosotros vivís a los pies del Vesubio. Es decir, en el momento en el que vuestros esclavos imiten lo que estamos haciendo aquí, estáis perdidos, ¿no? Entonces lo que se intenta es que eso no llegue a las colonias, pero claro, eso no se puede evitar. De hecho, las primeras noticias de la Revolución Francesa llegan a Saint-Domingue en septiembre de 1789, 2 meses después de que estalle la Revolución. ¿Y qué pasa? Pues que en las colonias hay ex-esclavos que ya son libres, que han aprendido a leer y escribir, ex-esclavos que incluso han comprado tierras, que incluso tienen esclavos ellos mismos trabajando para ellos, y también algunos esclavos que viven en las plantaciones todavía, pero que gozan de cierta consideración de sus dueños, que también han aprendido a leer y escribir y difunden la noticia de lo que ha pasado en la metrópoli. ¿Qué pasa? Pues que eso que ha pasado en la metrópoli, unido al siglo largo de explotación que sufren los africanos en las plantaciones, provoca el estallido revolucionario. Hay previamente una revolución mulata fallida, mulata no mulata en el sentido que nosotros interpretamos, ¿no?, sino una revolución de los libres de color fallida en 1790, y el 23 de agosto de 1791 estalla la revolución. Y hay aquí 2 investigaciones que a mí me parece importante destacar, que son una de ellas de Ada Ferrer, que es profesora de la Universidad de Nueva York y de hecho fue supervisora de una de mis estancias de investigación en el año 2010. Ella publicó hace unos 8 o 9 años un libro sobre el impacto de la revolución haitiana en Cuba, y utiliza un concepto que es el de soberanía negra, es decir, no se puede interpretar la revolución de Haití solo como un eco de la revolución francesa. Los negros haitianos imitan lo que está pasando en Francia, no. Los negros haitianos viven fatal desde hace un siglo, y lo que pasa en Francia lo que hacen es adaptarlo y remasterizarlo a sus circunstancias para conseguir sus objetivos, ¿no? Y luego la otra investigación que a mí me parece importante es un libro de 2008 de Nick Nesbitt, que ahora mismo es profesor de la Universidad de Yale. Yo lo conocí también en varios congresos, coincidimos hace ya años, y ese libro se llama Universal Emancipation, The Haitian Revolution and the Radical Enlightenment, la libertad universal, la revolución haitiana y la ilustración radical, porque este investigador dice que lo que se hace en Saint-Domingue es verdaderamente la revolución francesa, sin cortapisas. Es la lucha por libertad, igualdad y fraternidad, sin distinguir a nadie ni por condición social, ni mucho menos por el color de su piel. Y claro, eso que pasa en Saint-Domingue, que además origina una guerra civil que dura 13 años, una guerra civil e internacional que se extiende desde 1791 hasta la proclamación de la independencia en 1804, provoca un shock en todas las grandes superpotencias esclavistas en el momento. ¿Por qué? Porque si se imita en su territorio lo que está pasando en Haití, están perdidas. Entonces, en ese mismo momento lo que se hace es, por un lado, intentar sacar tajada de lo que está pasando en Haití, y de hecho Gran Bretaña y España participan activamente en la revolución haitiana para intentar hacerse con el control de aquel territorio, pensando que los esclavos jamás van a triunfar en la revolución y que Francia va a perder la posesión de esa zona, ¿no? Y al mismo tiempo que se intenta sacar tajada de lo que está pasando ahí, lo que se hace es aislar a Haití internacionalmente, entiéndase la expresión, es decir, hacer que todo el mundo ignore lo que está sucediendo allí, porque eso es un ejemplo que nadie puede imitar. Porque lo que va a pasar en Haití y lo que está pasando en Haití es el mundo, el orden natural de las cosas, entre comillas, al revés. Y eso es inconcebible en ese momento. Entonces, eso es lo que representa la revolución haitiana en el momento en el que sucede. Bueno, debo decirte que no te he querido interrumpir porque la verdad es que la explicación estaba siendo espectacular, clara, concisa, con ritmo, y así nos lo han hecho saber muchas personas en el chat, ¿eh?
La verdad que Bueno, me alegra. como contexto histórico es fascinante porque, como digo, es una revolución, probablemente uno de los procesos revolucionarios o uno de los procesos políticos en amplia, en su gran concepto, con una relación relevancia en términos políticos, en términos ideológicos, relevancia en términos mediáticos más lejana, más alejada. Mm. Es una de las revoluciones menos tratadas. Me ha resultado muy interesante lo que has comentado de la adaptabilidad de los términos de la Revolución Francesa al contexto particular de Haití. Me ha llamado mucho la atención porque, de hecho, esa es una práctica que luego se ha practicado en buena parte de los procesos revolucionarios del siglo XX, sobre todo revoluciones de tipo socialista, que han teorizado en sus distintos líderes nacionales, han teorizado con respecto a la adaptabilidad del proceso revolucionario, fundamentalmente de la Revolución Rusa, aunque también de la Revolución China, a sus propios países, y es curioso como 2 siglos antes ya esta lógica de la adaptabilidad nacional de una revolución externa ya sucedió en Haití. Es como que la revolución haitiana, lo que yo he leído que plantean muchos expertos es que anticipó lógicas revolucionarias que luego fueron normalizadas, naturalizadas en muchos procesos revolucionarios y que en realidad para el momento en el que sucedieron fue algo totalmente novedoso. Había varios comentarios en el chat que apuntaban en la dirección de, no sé si es quizá entrar demasiado en materia o saltar demasiado adelante en el tiempo, pero no pasa nada porque luego podemos ir y volver. Había varios comentarios en el chat que planteaban, claro, la situación negativa, la situación pésima en la que vivían la mayoría social en Haití y la crisis política y la crisis económica en la que se encuentra hoy, dicen que tiene mucho que ver, evidentemente, con su relación con Francia. No sé si tú ves una particular, evidentemente, el imperialismo como fase histórica afectó a buena parte de las periferias del tercer mundo, en beneficio de buena parte de los países, de los grandes países europeos, de los países centrales, incluso de Japón, evidentemente también, pero no sé si ves que el imperialismo francés sobre Haití ejerció una particular violencia, una particular marginación, un particular proceso extractivista, o si incluso después de la independencia política lo siguió haciendo particularmente. Fíjate, Francia tiene peso en el momento en el que estalla la revolución, porque Francia hace todo lo posible. El papel de Francia con la revolución haitiana es súper curioso, porque Francia, en el momento en el que estalla, se asombra, ¿no? E intenta contrarrestarla, pero luego Francia va a alistar a los rebeldes, a los esclavos rebeldes en su propio beneficio. Es un juego tremendamente curioso, ¿no? Pero, o sea, Francia, como ya te digo, intenta frenarlo, le sale el tiro por la culata. También es cierto que las circunstancias juegan en su contra, ¿no? No solamente los esclavos son mayoría y luchan por su vida, literalmente, ¿no? Sino que además las tropas francesas que combaten en Saint-Domingue ya en la última etapa, sobre todo a partir de 1801, comandadas por el que era cuñado de Bonaparte, por el general Victor-Emmanuel Leclerc, en 1802-1803 sufren una epidemia de fiebre amarilla, el propio Leclerc muere, eso diezma al ejército francés, y en noviembre de 1803 el sucesor de Leclerc, Rochambeau, es aplastado por el sustituto de Toussaint Louverture, del que había sido gran caudillo negro, por Jean-Jacques Dessalines, y 2 meses más tarde se proclama la independencia. Luego Francia lo que sí que hace es negarse a reconocer la independencia de Haití durante años, y cuando la reconoce, ya bien entrado el siglo XIX, lo hace a cambio de una compensación de varias decenas de millones de francos. Y yo creo que esto es un hito que ejemplifica algo que para mí es muy ilustrativo, y es que Haití yo considero que es un buen paradigma de la teoría de la dependencia. Es decir, es un país que desde el punto de vista económico nunca ha sido independiente, nunca ha estado emancipado, porque siempre ha estado sujeto a las exigencias económicas del exterior. Léase Francia en un primer momento. Esto es curioso porque hay algunos historiadores de la Revolución haitiana que también han explorado el Haití contemporáneo, como Philippe Girard, que dicen que en realidad la deuda con Francia no fue tan grande porque además Francia condonó parte de la deuda. Bueno, eso no es cierto.
¿vale? El Estado haitiano tuvo que pagar prácticamente la totalidad de la compensación y eso lastró las finanzas haitianas durante buena parte del siglo XIX y cuando ya entramos en el siglo XX, pues buena parte de la batalla estaba perdida, ¿no? Pero sí que es cierto que después de Francia hay otros actores que van a intervenir y van a ser mucho más determinantes y uno de ellos de manera muy significativa, y hablaremos ahora de ello en detalle si os parece, es Estados Unidos. Estados Unidos empieza a participar en las cuestiones internas de la isla de la Española, incluyendo la República Dominicana y Haití, a mediados del siglo XIX, coincidiendo con la independencia dominicana, y no va a dejar de participar ya pues hasta el momento actual. Entonces eso sí, a mí sí que me parece muy relevante. Quería enlazar con una cuestión que mencionabas anteriormente también al hilo de los comentarios del chat, que es la adaptabilidad de conceptos a diferentes escenarios. El tema de la revolución haitiana es paradigmático en ese sentido, porque los esclavos que se sublevan, y esto es curiosísimo, en la documentación histórica de la época que yo analicé, los esclavos, tú oyes los testimonios de algunos de ellos que sí que saben leer y escribir, ¿no? Y lo dejan por escrito y te dicen que ellos se han sublevado para defender al rey de Francia. Y tú dices, pero ¿cómo que para defender al rey de Francia? Si lo que estáis es identificándoos con unos principios que son principios de la revolución. Y tiene su lógica. Y es que en el siglo XVII, Luis XIV había creado un código legal para intentar proteger la condición esclava en el Caribe francés, que era el Code Noir, ¿no? Y ese Code Noir, que intentaba establecer unos mínimos que no se podían violar, ¿no? En el caso de los derechos de la población africana, nunca se cumplió en las colonias, porque las colonias están muy lejos de la metrópoli no tiene manera de fiscalizar que en las colonias verdaderamente se cumplan sus directrices, y porque al final el capitán general y el gobernador de cada territorio colonial pues es una especie de virrey que hace y deshace a voluntad, ¿no? Entonces los esclavos y los libres de color siempre tuvieron la convicción de que el rey francés sí quería defenderles, pero eran los gobernadores coloniales y los plantadores quienes no querían aplicar aquellas normas y por tanto eran los verdaderos y únicos culpables de su situación. Entonces cuando ellos se sublevan porque creen que los gobernadores coloniales se están saltando por la torera las leyes del rey de Francia. Ellos quieren defender al rey de Francia. Y al mismo tiempo que enarbolan ese principio monárquico, y de hecho muchos de ellos van a enarbolar la bandera blanca realista, que esto es tremendo, al mismo tiempo que hacen eso, adoptan principios propios de la Revolución Francesa. Pero es que voy a más. Es que en el año 1793, en enero de 1793, Luis XVI es ejecutado por la Convención Nacional, y ya la República Francesa se ha proclamado unos meses atrás, en el verano del 92, pero en 1793 es cuando tiene lugar la ejecución de la familia real. Un mes más tarde, Carlos IV, que era primo de Luis XVI, Carlos IV de España, declara la guerra a Francia. Bueno, pues en abril, los españoles intentan negociar con los líderes esclavos para que se alíen con España, porque lo que los españoles quieren es aprovechar que esa antigua posesión española está sumida en el caos para reconquistarla. Entonces empiezan a contactar con los líderes esclavos, con Toussaint Louverture, con Jean-François Papillon y con Georges Biassou, y en junio consiguen que esos esclavos se alisten a las filas del ejército dominicano, se cambien de bando y se pasen al bando español. Se les conocerá con el nombre de las tropas negras auxiliares de Carlos IV. Y en la correspondencia de esos líderes esclavos que yo tengo inédita, y de hecho publiqué un artículo estudiándola en 2021, ellos dicen que se suman al ejército español porque el rey de España ha prometido vengar la memoria del rey de Francia, y ellos lo que quieren es vengar al rey de Francia y recuperar la memoria del rey de Francia. O sea, y luego un año más tarde los esclavos cambian de bando y se pasan a luchar al lado de Francia, luchando porque Francia retome el control de esa posesión colonial, la Francia contra la que ellos se han sublevado. Es que es una situación totalmente rocambolesca, es muy difícil entenderla desde fuera si no se entra en el detalle para entender cuáles son las combinaciones y las ecuaciones que están jugando en política internacional en ese momento. Es que ya te digo, es algo
un poco de locos. Voy a seguir con el hilo de algo que has planteado, Sí. que es, vamos a entrar ahora a hablar en particular de la relación con Estados Unidos, que entiendo que ya has adelantado que es algo muy importante y me gustaría que profundizases en eso, porque además sabemos que no son pocos los casos de países de las periferias que se independizan del Estado imperialista que los tenía dominados y aparece Estados Unidos en una u otra forma con formas de neodominación, ¿no? Entonces será interesante entrar a eso. Voy a rescatar, antes de nada, voy a hacer el segundo recordatorio de hoy. Si os está gustando este contenido, ya sabéis que para que podamos seguir trayendo a colaboradores y a invitados de tantísima calidad como Antonio, que nos ilustran de esta forma, ya sabéis que además solemos hacerlo, ¿no? Solemos contar con invitados expertos en la materia. Hace unos pocos días pudimos contar con una invitada que era doctora en literatura japonesa, que nos habló de la sociedad, de la política, de la historia de Japón para poder entenderlo en mayor profundidad. Sabéis que hace poco más de una semana estuvimos tanto con un historiador experto en la historia política argentina como con una periodista experta en la actualidad argentina para poder cruzar ambos conocimientos y entender en mayor grado cuáles son las claves del proceso político, del proceso electoral que vive Argentina este año. Bueno, sabéis que siempre intentamos, además de estar aquí los miembros del equipo permanente hablando de estas cuestiones, contar con colaboradores y contar con invitados externos, expertos en alguna materia, expertos de verdad, no como en algunos otros medios, ¿no? Que nos puedan ayudar a entender procesos como el haitiano, ¿no? Entonces, el aporte que nos está haciendo hoy Antonio evidentemente es gigante, y si queréis apoyar nuestro proyecto, pues si queréis apoyar que podamos seguir trayendo a invitados de esta categoría y podamos seguir tratando estos temas no solo con asiduidad, casi todas las noches como estamos aquí en el canal de Twitch, no solo con independencia, al depender únicamente de vosotros que nos dais el apoyo económico, sino también con profundidad, ¿no? Con profundidad analítica, yendo a las raíces de los asuntos y yendo a las claves de verdad. Podéis ayudarnos con las suscripciones aquí en nuestro canal de Twitch, ya sabéis. Podéis suscribiros de forma directa, podéis suscribiros a través de Amazon Prime. Si sois usuarios de esta plataforma tenéis el derecho a otorgar gratuitamente una suscripción a algún canal de Twitch, una suscripción mensual. Bueno, pues nos la podéis dar a nosotros si lo veis a bien, y así ayudáis a este proyecto. Y también podéis regalar suscripciones a otras personas que estén viendo el directo en este momento, si es que ya estáis suscritas. Así que si lo hacéis y nos ayudáis a llegar a la meta de hoy, que son esos 300 suscriptores, nos faltan 3 únicamente, pues nos vendría fantástico para poder seguir haciendo este contenido. Así que dicho esto, retomo el tema. Te quería preguntar específicamente algo que ya se ha adelantado, pero que si podías profundizar, que era esta relación que Estados Unidos tiene con Haití, entiendo que después de la independencia. Sí, bueno, Estados Unidos hace una cosa muy curiosa, y es que antes de la independencia, claro, cuando se está librando la guerra de la independencia de Haití, ¿no? Entre 1791 y 1804, Estados Unidos acaba de nacer como país, y Estados Unidos ha roto sus vínculos con el Reino Unido, que era su principal proveedor, ¿no? Entonces, Estados Unidos hace una cosa que es muy interesante, que es que el Congreso, en los últimos años del siglo XVIII, aprueba una cláusula que se llama la cláusula Toussaint, ¿no? En alusión a Toussaint Louverture, el que fue gran caudillo de la independencia haitiana, pero que no vivió para verla, por la cual Estados Unidos como que se salta un poco por alto su mentalidad esclavista para comprar azúcar a Haití y para negociar en determinados productos con Haití todavía no existía, ¿no? Con Saint-Domingue. Pero sí, la intervención más clara es sobre todo a partir del siglo XIX, que es el momento en el que también se registra pues esa expansión estadounidense hacia el medio y lejano oeste, el momento en el que Estados Unidos empieza a nacer como gran país, ¿no? Como gran nación expansionista, y el momento en el que empieza a manifestarse en la práctica la doctrina Monroe, ¿no? La de América para los americanos, e intentar hacerse con el control de todo lo que está pasando en aquel hemisferio, ¿no? Al otro lado del Atlántico. Hay un primer momento que a mí me parece relevante, que es el momento en el que se independiza la República Dominicana, en 1844. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis sobre lo que es el territorio dominicano.
A ver, mientras Saint-Domingue era ese centro de producción azucarera mundial, con ese desfase de población africana y esclava, ¿no?, sobre todo frente a los blancos, la situación del Santo Domingo español era muy diferente. Santo Domingo español había sido la primera colonia española en el Nuevo Mundo, y pasa una cosa, y es que empieza a producir azúcar con mano de obra esclava en el siglo XVII, en un momento muy temprano en el que el azúcar todavía no es tan demandada. Entonces se deja de producir azúcar porque no produce beneficio suficiente para compensar por las inversiones, ¿no?, que se hacen en ella. Eso va unido al hecho de que deja de ser Santo Domingo una colonia predilecta por los metropolitanos que quieren emigrar al Nuevo Mundo. Entonces se da la circunstancia de que la población de Santo Domingo prácticamente se mantiene estable, no evoluciona. Y es una población de una composición mucho más equilibrada entre tres categorías. Por un lado, unos 30.000 blancos, de procedencia peninsular, en su mayoría. Por otro lado, unos 35.000, 40.000 libres de color, es decir, ex esclavos que ahora ya son libres, o directamente nacidos de esclavos que son libres, y otros 30.000, 40.000 esclavos, es decir, las cifras están como muy equilibradas. Y claro, hay un momento en el que las autoridades coloniales de Santo Domingo se dan cuenta de una cosa, y la corona española también, que es, si queremos que la población de esta colonia se mantenga estable y por lo menos crezca un poco, no hay más remedio que mezclarse con los africanos. Mezclarse en el sentido de, en la mayor parte de las ocasiones, los blancos, los gobernadores blancos y propietarios blancos, violar a mujeres de ascendencia africana, ¿no? Entonces, eso da lugar a una población mestiza, en el sentido de que es una población que en su mayor parte tiene ascendencia africana. Y esa población que tiene ascendencia africana a finales del siglo XVIII tiene que ser integrada en los cargos de la administración y en el ejército dominicano, porque no hay gente que quiera venir de la península a Santo Domingo a cumplir esas funciones. Santo Domingo no es un destino colonial predilecto para la gente de la metrópolis. ¿Qué pasa? Pues que se incorpora a esos descendientes de africanos en la administración, en el ejército, en diferentes cargos de responsabilidad. Pero eso es un inconveniente, porque España es un país esclavista en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo justificar que esa gente de ascendencia africana pueda estar integrada en las instituciones? Bueno, pues se crea, la corona española y las autoridades dominicanas crean un concepto que es el de español dominicano, que esto lo explora y lo explica muy bien un historiador dominicano que es canónico, que es Fran Moya Pons, que todavía vive, ¿no? ¿Y qué es ser un español dominicano? Pues ser un español dominicano es básicamente no ser un esclavo de los del oeste. El español dominicano es católico, los del oeste no lo son. El español dominicano es monárquico, los del oeste no lo son. Y el español dominicano no es negro. Negro es el del oeste. Los otros no. Y lo que va implícito en esta lectura es, vosotros en vuestra mayoría sois descendientes de africanos, pero no podéis aceptar oficialmente esa herencia. Tenéis que definiros como negros, mestizos, taínos, indios, pardos, lo que sea menos negros, porque negro es el del oeste, posteriormente el haitiano, la negritud asociada solo a Haití. Al mismo tiempo se explota algo en la conciencia nacional, bueno, la nacional no, porque no existe todavía la República Dominicana, en la protoconciencia nacional dominicana, que es Haití es el peligro. Haití es una fuente de amenazas permanente, en cualquier momento puede invadir. Algo que pasa realmente, ¿no? Hay una primera invasión en 1801, antes de la independencia de Haití. Los esclavos del oeste ocupan Santo Domingo y controlan ese territorio durante un año, hasta que Napoleón los expulsa en 1802. Hay una segunda invasión, que no es invasión como tal, sino que es expedición de castigo a los pueblos de la frontera, en 1805, cuando Haití ya es independiente. Y perdón, hay una tercera invasión, que es la definitiva, que es en 1822. ¿Por qué es la definitiva? Porque esa tercera invasión da lugar a una ocupación de toda la isla por Haití durante 22 años. Entre 1822 y 1844, toda la isla de la Española es Haití, el Haití negro. Está controlada por Haití. En 1844, aprovechando una crisis interna en Haití, el territorio dominicano se independiza, en concreto el 28 de febrero del 44. En el momento en el que se produce esa independencia, los intelectuales y los políticos dominicanos explotan todavía más esa sensación de el dominicano no puede ser haitiano, los haitianos son los enemigos. Tenemos que diferenciarnos de ellos y tenemos que protegernos frente a ellos porque nos pueden volver a invadir en cualquier momento.
¿Qué pasa? La República Dominicana en ese momento, en finales de los 1840s y principios de los 1850s, es un país muy débil. Necesita apoyos del exterior. Entre otras cosas porque ya ha habido intentos serios de Haití de volver a invadirla, ¿no? Sobre todo durante la época en la que fue emperador de Haití, que fue el título que se dio, Faustin Soulouque. Entonces, hay dos potencias que ayudan a la República Dominicana. Una, Gran Bretaña. Gran Bretaña se ofrece a mediar entre la República Dominicana y Haití para negociar una tregua de unos 6 años entre los dos países. ¿Y qué exige a cambio Gran Bretaña? Acceso preferencial a la bahía dominicana de Samaná, que es una bahía que está en el sur de la isla, en territorio dominicano, y que es muy importante porque supone un enclave estratégico que da acceso a todo el Mar Caribe. Y la otra potencia es Estados Unidos. Estados Unidos tiene la fuerza militar y tiene el dinero para poder apoyar a la República Dominicana para resistir a Haití. Entonces los dominicanos contactan al gobierno estadounidense, en ese momento lo presidía Ulysses Grant, y Estados Unidos está de acuerdo en ayudar a la República Dominicana. ¿A cambio de qué? Otra vez, a cambio de acceso a la bahía de Samaná. Pero hay un problema, es que Estados Unidos en ese momento es un país esclavista. Todavía estamos hablando de los 1850s. La guerra de secesión estalla 10 años más tarde. Entonces, hay como una especie de tormenta en la opinión pública estadounidense porque ¿cómo se va a ofrecer apoyo oficial a un país como la República Dominicana? Piensan los estadounidenses, que es que casi todos ellos son africanos, ¿no? Entonces, un periódico, el New York Herald, en el año 1852, en la columna de opinión resume cómo se resuelve el problema. Dicen los Estados Unidos: los dominicanos necesitan nuestra ayuda, no os preocupéis, dominicanos, os la vamos a dar. A cambio, tenéis que eludir cualquier reconocimiento oficial de africanidad y de negritud en vuestra identidad. Vosotros no sois africanos. Africanos son los haitianos. ¿Por qué? Porque si vosotros os reconocéis como africanos o que tenéis algún componente africano, nuestra opinión pública, en la que hay una mayoría de plantadores sudistas, no va a aceptar jamás que Estados Unidos apoye oficialmente a vuestro país. Eso es imposible, ¿vale? Y este es el primer momento en el que Estados Unidos interviene en la política interior de la República Dominicana y en las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y Haití, fomentando esa mentalidad de rechazo a la negritud. El dominicano jamás podrá definirse a sí mismo como negro. Negro es el haitiano. Y esta primera intervención que se produce en términos ideológicos y de definición de identidad nacional se va a reproducir ya a principios del siglo XX, pero en términos políticos y en términos militares, y es determinante porque la intervención de Estados Unidos en la historia haitiana, nada más comenzar el siglo XX, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, decide el destino del país durante todo el siglo XX y hasta la actualidad. Y explico muy brevemente en qué sentido, ¿vale? Y así hago una pausa después de explicar esto por si queréis intervenir o hacer algún tipo de observación. El sentido es muy sencillo. Mirad, en 1915 es elegido presidente de Haití un individuo que se llama Guillaume Sam. Guillaume Sam es elegido presidente de Haití con el apoyo de las masas negras. Esto es interesante. En Haití las dos categorías sociorraciales que existen son negros y mulatos, ¿no? Pero no se diferencian, todos ellos son iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esa distinción? Muy sencillo. Porque negro es un concepto que se asocia a la masa de población pobre. Y mulato, siendo negro, ¿quién es el mulato? Es aquel negro que ha prosperado. Y como ha prosperado, ha mejorado su condición social y, por tanto, está adoptando un modo de vida blanco, está blanqueándose de cara a los demás. Por eso se le llama mulato, ¿no? Bueno, pues este Guillaume Sam es elegido presidente con el apoyo de las masas pobres negras. Y él llega al poder y sabe que la élite mulata de la capital del país, de Port-au-Prince, de Puerto Príncipe, nunca le va a apoyar. Entonces, como él teme una conspiración de la élite mulata de la capital en su contra, él quiere garantizarse la lealtad de los mulatos de la capital. ¿Y cómo lo hace? De una manera bastante desafortunada. Secuestra a los hijos e hijas de varias familias de la élite de la capital y los mete en la cárcel. Eso provoca una revuelta de la élite mulata de Port-au-Prince. Los miembros de esas familias de élite
entran a la fuerza en el Palacio Presidencial, el presidente huye a última hora, se refugia en la embajada francesa, pero da igual, los rebeldes entran en la embajada francesa, lo apresan, lo matan y además descuartizan su cadáver. Y durante 2 semanas, en septiembre de 1915, el país está sumido en el caos. Y entonces el presidente estadounidense Woodrow Wilson entra en escena y dice: Estados Unidos va a invadir Haití porque el país es un caos y porque tenemos que garantizar la seguridad interna del país, porque será la clave para la seguridad del Caribe. Entonces Estados Unidos invade Haití en 1915. En 1916 invade la República Dominicana y controla toda la isla. La República Dominicana la controla Estados Unidos hasta 1924 y Haití hasta 1934, 19 años. ¿Cuál es el motivo real de esa invasión? Esto lo explica muy bien un antropólogo haitiano ya fallecido, Michel Roth-Trujillo, en un libro, en un ensayo sobre la historia reciente haitiana. ¿Cuál es el motivo real de Estados Unidos para invadir Haití? Muy sencillo. Estamos en 1915, es decir, la Primera Guerra Mundial acaba de empezar. Estados Unidos todavía no participa en la Primera Guerra Mundial, oficialmente. Tanto en Haití como en la República Dominicana, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay una masa muy importante de comerciantes alemanes. Comerciantes alemanes han estado operando en el Caribe tradicionalmente desde los orígenes de la colonización americana. Pero se han vuelto muy importantes porque son claves para exportar los productos tropicales de Haití y de la República Dominicana al exterior y para importar a República Dominicana y Haití todas las demás mercancías que ambos países necesitan para poder mantener a su población, porque son países que están especializados en la producción de elementos tropicales y nada más, no producen nada más prácticamente. Entonces Estados Unidos interviene porque tiene mucho miedo de que esos comerciantes alemanes sean una avanzadilla para que Alemania convierta a la República Dominicana y Haití en una base militar para atacar a Estados Unidos desde el mismo Caribe. De ahí esa invasión. Y la invasión estadounidense en la República Dominicana y en el Caribe tiene efectos totalmente diferentes. La República Dominicana solamente dura 8 años. Y en esos 8 años lo que hace Estados Unidos es fomentar cultivos de plantación de azúcar y de banana, sobre todo en las zonas de la frontera. E introduce una serie de reformas económicas que posibilitan que la República Dominicana despegue económicamente. En Haití la invasión dura 19 años. Y durante esos 19 años, ¿qué hace Estados Unidos? Aplica una política extractivista. Desarrolla determinadas infraestructuras y determinadas actividades industriales con empresas estadounidenses, con trabajadores estadounidenses, con capital estadounidense. De manera que, cuando Estados Unidos se va en 1934, apenas queda nada de eso en Haití. No hay ninguna base para desarrollo económico basal en el país. Los haitianos no tienen nada. No quedan con nada de beneficio de la ocupación estadounidense para poder invertir en su propio desarrollo. Y eso provoca un desequilibrio por vez primera a favor de la República Dominicana en la isla. Hasta ese momento Haití había sido una economía muy fuerte y una potencia militar fuerte, más que la República Dominicana. A partir del año 1924-1934 pasa todo lo contrario. La República Dominicana es el socio fuerte. Y al mismo tiempo es el principal aliado comercial de Haití. Haití necesita importar cosas del exterior para poder subsistir porque no tiene nada que producir por sus propias manos. Entonces, la República Dominicana provee de un montón de productos a Haití. Las exportaciones dominicanas a Haití son de miles de millones de dólares, pero Haití no puede compensar por esas importaciones dominicanas. No puede llegar a ese nivel. Las exportaciones haitianas a la República Dominicana apenas son de un 1% de lo que la República Dominicana aporta a Haití. ¿Qué deciden los gobiernos haitianos? Algo que se consolida durante la segunda mitad del siglo XIX. Como no podemos compensar a la República Dominicana con mercancías por todo lo que nos proporciona, vamos a compensarle con mano de obra haitiana barata para trabajar en las plantaciones dominicanas. Y esa mano de obra que va a trabajar en las plantaciones dominicanas en la frontera, mano de obra haitiana, va a trabajar en régimen de semiesclavitud a partir de ese momento. Y al mismo tiempo será explotada la presencia de esos haitianos en la frontera, en las plantaciones, por los gobiernos dominicanos, para seguir hablando de la amenaza de la invasión silenciosa haitiana y para desencadenar determinadas acciones represivas contra esa población migrante. La más llamativa de todas ellas
en octubre de 1937, cuando el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, explotando ese miedo a la invasión silenciosa haitiana, perpetró lo que se conoce en la historiografía dominicana y haitiana como la masacre de Perejil. Consistió en recorrer los pueblos de la frontera dominicana, detectar a los migrantes haitianos que trabajaban en las plantaciones dominicanas y arrestarlos, torturarlos y deportarlos o directamente ejecutarlos sobre el terreno. Es curioso, se le conoce como la matanza de Perejil, porque cuando las tropas dominicanas llegan a las plantaciones de la frontera entre la República Dominicana y Haití, se dan cuenta de que no hay manera de distinguir a los haitianos de los dominicanos, son iguales físicamente. ¿Cuál es la única manera? Hacerles pronunciar la palabra perejil, porque el haitiano, en tanto que francófono y hablante de creol, no podrá pronunciar ni la letra R ni la letra J en castellano, y si pronuncia la palabra perejil mal, se le podrá identificar fácilmente y se le podrá o deportar o mandar a prisión o directamente fusilar sobre el terreno. Entonces, este es el primer momento en el que Estados Unidos interviene en la historia haitiana e interviene para decidir el inicio de la ruina del país, que llega prácticamente hasta la actualidad. Perdón que me he extendido un poco demasiado en esta parte. No, es que de hecho yo quería profundizar en lo que has mencionado al final del todo, en tu última frase. Quiero agradecer antes de que nada a Bot Russo, que nos ha ayudado con 5 regalos de suscripción a alcanzar el nuevo objetivo. Muchas gracias, ya estamos en 306, así que gracias a este apoyo podemos seguir haciendo este contenido, ya lo sabéis. Quería preguntarte cuáles serían las claves que ayudan a explicar por qué, a diferencia de prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos, Haití no ha conseguido tan siquiera organizar un estado, digamos, con unos mínimos, ¿no? De burocratización, de orden interno, de capacidad efectiva de control del territorio, de alcance de las políticas estatales, porque evidentemente en América Latina hay enormes variaciones entre los distintos estados. Hay estados con problemas específicos graves, en algunos casos vinculados con el narcotráfico, en otros vinculados con bolsones, como se mal llaman, bolsones de pobreza, en otras cuestiones vinculadas, en otros aspectos vinculados con dificultades para que termine de asentarse en los procesos democráticos, con la cooptación del poder judicial de lo que sería el aparato político. Pero quizá ningún país latinoamericano alcanza el nivel de Haití, en el que se dan tantas y tantas cuestiones que no funcionan, que no son operativas y que convierten a Haití en eso que has dicho que no te gusta el concepto de Estado fallido, pero sí que es cierto que es un poco el concepto con el que se suele hablar de Haití, ¿no? En todo caso, sería quizá un Estado que no reúne las capacidades o no atesora o no solidifica las capacidades de control interno y de orden que sí tienen en unos estándares mínimos la mayoría del resto de países latinoamericanos. Entonces, sí que te quería preguntar, sobre todo ya entrando en lo que sería el siglo XX, ¿cuáles son las principales claves para que Haití no haya podido dar esos pasos que sí han dado en un momento u en otro los países latinoamericanos? A ver, es una pregunta compleja, ¿no? Pero yo creo que tengo una respuesta basándome en lo que conozco, ¿no?, del tema. Así como hay otros países... A ver, la geopolítica tiene una característica esencial, y es que la geopolítica no es estática. La geopolítica es variante porque los intereses de los países cambian, ¿no?, de un momento a otro. No nos basta más que remontarnos a hace un año, ¿no?, después de la invasión rusa de Ucrania, cómo cambia la perspectiva internacional, por ejemplo, respecto a Venezuela. ¿Y esto cómo se explica? ¿Cómo se explica que Venezuela haya pasado de ser enemigo público número 1 en términos de política internacional a de pronto convertirse en un aliado potencial para obtener recursos energéticos? Pues se explica precisamente porque la geopolítica es imprevisible, porque los dirigentes de los países son seres humanos que reaccionan también de manera imprevisible en contextos concretos, y eso hace que los intereses de los países cambien en función de cuál es el clima que se percibe en cada momento, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que otros países tienen una fortaleza a su favor, que son los recursos de los que disponen, que son una baza que pueden poner encima de la mesa para intentar defender su autonomía y para intentar defender también su derecho a ser considerados. Haití no tiene eso. Haití no tiene recursos clave que poder proporcionar y que poder hacer valer como moneda de cambio para exigir respeto en términos de política internacional,
pero sí que tiene otro elemento que juega en su detrimento y que provoca su desgracia, y a lo mejor soy muy contundente, que es su posición geográfica, quiero decir. Si echamos un vistazo al mapa del Caribe, no es difícil darse cuenta de la centralidad de la isla de la Española en el entorno caribe, ¿no? Y no solamente la centralidad de la isla de la Española y de Haití en el entorno caribe, sino también el hecho de que Haití es ruta de tránsito entre América Latina o Sudamérica y Norteamérica. Y eso, desde mi punto de vista, hace que sean muchos más los intereses implicados en que el país sea un caos que en que exista un Estado organizado y fuerte. Un Estado organizado y fuerte con una consolidación institucional es capaz de controlar y de fiscalizar los procesos que se están llevando a cabo en su territorio, y en un momento determinado puede contestar los negocios que se hacen en su suelo o aquellas operaciones de tránsito que se llevan a cabo en su territorio, bien en sentido norte-sur o en sentido sur-norte. Sin embargo, el vacío de poder es tremendamente cómodo porque ante la ausencia de una autoridad que fiscalice las operaciones y las actividades que se desarrollan bien en el territorio o bien en el tránsito norte-sur o sur-norte, pues implica total libertad para poder desarrollar todo tipo de actividades de todo tipo de naturaleza sin que nadie controle. Ese para mí es el problema de base. Y luego hay otro elemento, que es que precisamente por eso y por esa centralidad, las grandes potencias o los grandes actores internacionales, para no hablar solamente en términos estatales, que han podido jugar un papel destacado en el devenir de Haití, nunca han tenido tampoco un proyecto definido y uniforme sobre lo que quieren que sea Haití. Y hablo de ejemplos muy concretos. En el año 1956 se convocan elecciones y gana las elecciones François Duvalier, Papa Doc. Papa Doc va a implantar una dictadura en Haití desde el año 56 hasta el año 72, cuando muere, pero su hijo, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, tomará el testigo de su padre y se mantiene en el poder hasta 1986. Es decir, el duvalierismo dura en el país 30 años. Bien, nada más llegar al poder François Duvalier, y esto lo cuento con conocimiento de base porque hace un mes y medio, hice un vaciado de documentación de los archivos estatales de Estados Unidos, de documentación desclasificada, desde los años 50 hasta la actualidad, para analizar la política internacional de Estados Unidos respecto a Haití, ¿no? Y justo ahora estoy analizando este expediente que os voy a comentar. Bueno, pues en el año 1962, durante la presidencia de Kennedy, últimos meses de la presidencia de Kennedy, bueno, último año de la presidencia de Kennedy, Estados Unidos planea un golpe de Estado para expulsar a Duvalier del poder, porque la administración Kennedy considera que Duvalier es un dictador que viola constantemente los derechos humanos fundamentales, sobre todo mediante la persecución de los supuestos disidentes, la tortura, a través de esa policía política que existió en Haití durante los años del duvalierismo, que fueron los Tonton Macoute, los que traducido al castellano sería, y no es un chiste, los hombres del saco, ¿no? Bueno, pues yo ahora mismo estoy analizando un expediente que tiene unas 60 y tantas páginas, que son los perfiles ordenados alfabéticamente de personalidades relevantes de Haití que podrían integrar un gobierno provisional cuando Duvalier caiga. ¿Por qué? Pues porque Kennedy y la administración Kennedy considera que Estados Unidos, como cabeza del bloque capitalista nada más comenzar la Guerra Fría, y del mundo liberal, no puede apoyar a un régimen o no puede tolerar la existencia de un régimen dictatorial que viola los derechos humanos fundamentales. Esto es así en 1962. En noviembre de 1963, en Dallas, Texas, Kennedy muere asesinado y le sustituye primero Lyndon B. Johnson y posteriormente llegan los republicanos al poder con Nixon. Bueno, inmediatamente la actitud de Estados Unidos hacia Haití cambia. ¿Por qué hay que acabar con Duvalier?
Duvalier es un aliado contra la amenaza del comunismo en América Latina. Entonces lo que hay que hacer es apoyar a Duvalier. Sobre todo porque en Cuba acaba de triunfar la revolución y entonces Haití tiene que ser una avanzadilla. Entonces, Estados Unidos en ese momento no tiene una política uniforme y claramente definida sobre qué quiere en Haití y qué quiere que sea Haití. Primero quiere que el régimen de Haití caiga, pero luego le parece que el régimen de Haití tiene que mantenerse tal cual está porque es un aliado. Y eso perjudica al país. Porque en los primeros años del duvalierismo Haití está aislado internacionalmente como consecuencia de la presión de Estados Unidos y apenas recibe ayuda del exterior, pero a partir del año 62 sí empieza a recibir ayuda del exterior, del 63 mejor dicho. Eso provoca una fortísima inestabilidad interna. Eso dificulta mucho que un país tan pobre como Haití, que depende sí o sí de la ayuda externa, pueda tener un plan de acción definido y uniforme y sobre todo prolongable a lo largo del tiempo. Porque constantemente depende de quienes son los verdaderos dueños de su destino y de lo que aquellos que son los verdaderos dueños de su destino quieren que el país sea. Por eso es muy difícil concebir un proyecto de Estado estable cuando el país no tiene medios para sostenerse por sí mismo. Y pasa lo mismo ya a finales de los 80 y hasta bien entrada la década de los 2000 con la figura de Jean-Bertrand Aristide, del que fue presidente de Haití en 3 ocasiones, a finales de los 80 y principios de los 90, a finales de los 90 y principios de los 2000. Cuando Jean-Bertrand Aristide llega al poder, llega con un programa de nacionalización de empresas y de explotación propia de recursos para expulsar a las empresas extranjeras y a los capitalistas extranjeros porque interpreta que han desarrollado una política extractivista que ha dejado exhausto al pueblo haitiano. Estados Unidos se quita de en medio a Aristide, se lo quita de en medio y favorece que se instaure una nueva dictadura en el país, entre 1990 y 1994. La dictadura de Raúl Cedras. Cuando Estados Unidos se da cuenta de que esa dictadura en Haití provoca una oleada migratoria a Estados Unidos que genera una crisis interna en el país, entonces la administración de Washington piensa que no, que Aristide es un buen presidente y que hay que restaurarlo al poder. Se le restaura y se le pone como condición para darle el apoyo que tiene que cumplir los acuerdos que le impongan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para recibir financiación. Y cuando Aristide vuelve a ser elegido en el año 2000 y retoma su programa original de independencia económica del país, Estados Unidos vuelve a decidir que Aristide es un peligro. Porque si Aristide permanece en el poder, Estados Unidos pierde su ascendencia sobre el país. Entonces hay que ejercer presión sobre Aristide para echarlo del poder y lo acaban echando en el año 2004. Entonces esa constante alternancia hace que no sea posible la estabilidad interna, sobre todo porque el país no puede valerse por sus propios recursos y necesita de la ayuda del exterior. Y si quienes te tienen que ayudar desde fuera no tienen claro lo que quieren que tú seas, tú jamás vas a poder tener una vida estable. Esto para mí es lo que define y lo que explica la situación actual del país. Sí, yo por pasar ahora a lo que sería un poco quizá el último bloque, porque además habíamos hablado de la posibilidad de hacer un segundo directo probablemente el lunes. La verdad es que, vista la profundidad del análisis que nos ofrece Antonio, se hace casi una obligación volver a hablar de Haití también el lunes. Así que yo quería pasar ya a lo que sería el último bloque de hoy, con visos, como digo, a seguir charlando en próximos días. Y quería preguntarte, por bajar un poco ya al presente, ¿cuáles serían un poco la situación hoy, las perspectivas del país? Incluso si te animas a alguna hipótesis de salida de la situación de crisis cíclica en la que se encuentra el país. Y también para cerrar, me gustaría preguntarte sobre el papel que tienen o que juegan las Naciones Unidas en Haití en la actualidad. No sé cómo lo valoras y como digo, cuáles serían un poco las perspectivas que tú tienes al respecto de posibles vías de desarrollo de la infraestructura haitiana y de la salida de este bucle. A mí es que la situación del país me genera muchísima tristeza, porque a mí se me ocurre en pocos países del mundo en los que el presidente de la República sea asesinado, como ocurrió con Jovenel Moïse el 7 de julio del año 2021, es decir, hace más de 2 años, y todavía a día de hoy no exista una repetición electoral para elegir quién va a ser el nuevo presidente de la República.
el entonces jefe del Ejecutivo tomó posesión como presidente provisional, ahí sigue, la investigación sobre la autoría del asesinato está muerta en tierra de nadie, y tampoco parece que exista un interés por desvelar quién verdaderamente está detrás del asesinato y por qué se da muerte a Jovenel Moïse. Entonces, da la sensación de que lo que pasa en Haití no le importa a nadie. Hace un par de meses, tu compañero Ander me compartía una noticia que hablaba de que Estados Unidos se plantea que, como la situación en Haití es de una escalada de violencia sin precedentes, probablemente haya que intervenir militarmente. Y si Estados Unidos está lanzando ese mensaje, además en un momento en el que Biden, ¿quién lo iba a pensar de un presidente demócrata, ¿no? Pero Biden está retomando el programa intervencionista de Estados Unidos en escenarios extra Estados Unidos, ¿no? Y extraamericanos en el caso que nos concierne más directamente con el conflicto de Ucrania, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, si Estados Unidos ya está concibiendo ese programa, las Naciones Unidas le van a apoyar, casi seguro. Pero es que eso lo único que puede hacer es agravar la situación interna del país. Cada vez que los haitianos oyen sobre una intervención armada externa para intentar pacificar el país, se echan a temblar. ¿Por qué? Porque si algo caracteriza al pueblo haitiano es su elevada capacidad para la autogestión. El verdadero milagro es que durante los 2 últimos años en Haití no haya existido un gobierno estable y el país no haya estallado por los aires. Ese es el verdadero milagro. Eso habla de una comunidad haitiana capaz de gestionar sus recursos y de organizarse en comunidades vecinales en las que los nexos de unión entre las personas son muy cercanos y precisamente por eso muy palpables, que sustituyen todo vacío de poder y que hacen que ese vacío de poder apenas se note, apenas se perciba. Los brotes de violencia que se producen en el país no son brotes de violencia provocados por la población, son brotes de violencia provocados por bandas armadas y por clanes mafiosos que casi siempre reciben dinero del exterior. A mí me parece muy significativo que en las primeras investigaciones que hubo sobre el asesinato de Moïse, los actores que aparecieron mencionados fueron República Dominicana, es decir, buena parte de los mercenarios que integraban el comando que ataca la residencia de Moïse dicen proceder de la República Dominicana o haber recibido entrenamiento en República Dominicana, Colombia, Venezuela y la propia oposición haitiana. La propia oposición haitiana a un presidente como Moïse, que estaba intentando, siendo además líder de un partido conservador, no quiero yo aquí poner a Moïse como paradigma de un mesías pro derechos del pueblo, pero un líder como Moïse que estaba defendiendo un programa político y económico basado en el turismo sostenible, en la potenciación de los recursos y del desarrollo endógeno haitiano sin depender desde el exterior, etc. ¿Eso de qué habla? Pues eso habla de que los intereses que participan en el asesinato de Moïse se quitan de en medio a Moïse porque consideran que Moïse puede obstaculizar el desarrollo de negocios de dudosa naturaleza en territorio haitiano. Sin más. Y si a día de hoy, en 2 años, el país sigue sin tener un gobierno estable, es porque interesa muy mucho que nadie controle lo que está pasando en suelo haitiano. No en las actividades de esa población que día a día lucha por subsistir, sino en las actividades de determinados lobbies que aprovechan el vacío de poder en Haití para utilizar Haití como base de operaciones para las transacciones comerciales, como digo, de dudosa naturaleza, que vinculan el sur de los Estados Unidos y el norte de Sudamérica, el hemisferio norte de Sudamérica. Por eso el país no se reconstruye, no sale adelante. Y yo no auguro un futuro, ¿cómo decirlo?, positivo, por lo menos en el corto plazo. Ni siquiera las ONGs que actúan en territorio haitiano actúan verdaderamente en defensa de los intereses de la población local. Hay un libro que yo he leído recientemente de Peter Howard que se titula Damming the Flood, ¿no?
se traduce algo así como poner una presa para contener el diluvio o la riada. Que es un juego de palabras porque the flood en criollo haitiano la palabra es lavalas, y lavalas, que significa eso, riada, inundación, es el término con el que se definió también al movimiento político que lideró Jean-Bertrand Aristide, este presidente que yo mencionaba anteriormente. Y Peter Howard dice que es muy llamativo como las ONGs que actúan en Haití, en territorio haitiano, están controladas por miembros de la élite, por miembros de las clases sociales más adineradas y más acomodadas, que son quienes deciden qué tipo de ayuda recibe el país y quién controla la distribución de esa ayuda, sea material, quiero decir, sea ayuda monetaria o sea ayuda de otra naturaleza. Ya te digo, o sea, Haití, si se me puede aceptar el símil, se ha convertido, ahora más en Andalucía se entiende este término, ¿no? Se ha convertido como una especie de recinto ferial. Es decir, es un espacio, un descampado que se deja diáfano. ¿Por qué? Porque sirve tanto para que se celebre la feria, como para que se celebre un concierto, como para que se celebre cualquier evento que deje dinero, con tal de que el espacio esté libre, nadie lo ocupe y ahí se pueda hacer negocio. Pues eso es un poco lo que yo creo que pasa con Haití. Lo que interesa es que el país permanezca como está, porque mientras esté así, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, en sentido norte-sur, sur-norte, va a poder desarrollarse con base de operaciones, con una de sus bases de operaciones en territorio haitiano sin que nadie lo controle. Y esto va a seguir siendo así. Y en el momento en el que se produzca una intervención armada, esa intervención armada se producirá seguramente para esconder la intención del país o países que la respalden para ejercer un control mucho más directo sobre ese territorio frente a otros grupos de poder adversarios que pueden competir en el control y en las tendencias sobre esa región que al final, como ya digo, es que es una región central en el Caribe que tiene mucha importancia estratégica. El problema de los haitianos es que tienen la desgracia de estar en el centro del Caribe. Entonces no son dueños de su destino. Bueno, hemos estado hablando con Antonio más de una hora. La verdad que el directo, incluso para mí, que no tengo un conocimiento muy amplio de Haití, profundamente interesante. Así nos lo han hecho saber, como te digo, la gente en el chat. Ha habido un comentario polémico que me ha hecho gracia, te lo comparto porque, bueno, que ha dicho, así que Haití es todo aquello que dicen que es Venezuela, ha dicho alguien en el chat. Lo dejo solo en el aire. Me ha parecido un comentario como mínimo bastante curioso, bastante también arriesgado, ¿eh? Se la ha jugado el que la ha tirado. Sí, bueno, a ver, es matizable, ¿no? Porque Venezuela, yo creo que ha sido objeto de una construcción imaginaria totalmente diferente a Haití. Es que Haití directamente ha sido ignorado, es como si no existiese. Claro. Sí, no hay relato occidental alrededor de Haití. Todo el mundo ha hablado de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en los últimos 15, 20 años y el bombardeo de noticias al respecto ha sido prácticamente permanente, salvo el silencio del último año y medio, ¿no? Pero en el caso de Haití, cuando se produjo el asesinato de Moïse, ni siquiera yo, que he leído sobre el tema y tal, tenía muy clara cuál había sido la evolución. Tuve que leer la crisis política del país en el último año y medio para saber por qué había tanta oposición en contra de Moïse, lo que representaba Moïse, pero el resto de la gente es como, ¿y este hombre quién es? ¿Y Haití cómo? ¿No? ¿Esto qué es lo que está pasando ahí? ¿No? Ya están estos con sus cosas de siempre. Es que es como, esto no está pasando, vamos a correr un tupido velo, esto no existe y vamos a centrarnos en lo que de verdad importa. Total, no son pocos los países también que son bastante ignorados por la prensa, aunque Haití, como digo, por la gravedad de lo que sucede en el país y la enormidad de la ignorancia que se genera en buena parte de la prensa occidental al respecto, es un caso en particular.